ISGLT2. Que es una muy buena noticia. Van a ser incorporados al GES, sí. Porque, como te digo, protege a las personas del avance del daño renal. Aquellas personas que ya tienen un daño renal, que un tercio más o menos de las personas en diálisis en Chile hoy día tienen diagnóstico de diabetes. Lo que se quiere es evitar, y estos fármacos han demostrado, ralentizar la progresión al daño renal. Bienvenidos a Conversaciones Fuera de Rango, el podcast de Fundación Mi Diabetes. Aquí, pacientes, cuidadores y especialistas compartimos experiencias, dudas e historias reales con un mismo fin: construir una mejor calidad de vida con diabetes. Porque incluso fuera de rango, siempre se puede aprender, crecer y acompañar. Hola a todos, gracias por estar ahí. Marcelo González, Fundación Mi Diabetes. Un nuevo capítulo de nuestro video podcast Conversaciones Fuera de Rango, para hablar de diabetes y un poco más allá, inclusive. En esta ocasión tenemos nuevamente como invitada a la doctora Carmen Gloria Besanilla, y si ustedes nos han seguido en todos los capítulos como corresponde, sabrán que la doctora Besanilla es diabetóloga, pero antes que eso es madre. Está casada hace como 30 años, fue atleta. Eso nos dijiste la otra vez, Carmen Gloria, ¿no es cierto? Sí, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias, Marcelo. No lo vamos a repetir, ¿no es cierto? No. ¿Se te ocurrió algo en estos días que han pasado, algo extra que podamos aportarle a tu currículum vitae? Yo creo que no, porque sigo siendo la misma desde que nos vimos. ¿Sí? Trabajas en Hospital Digital y en el Hospital del Salvador, acá en Santiago. Acá en Santiago de Chile, ¿no es cierto? En diabetes. En diabetes, exactamente. ¿En qué otra cosa podría ser? Vamos a aprovechar la coyuntura que ha ido sucediendo en el país en los últimos días, y no tenemos certeza si el decreto va a estar publicado o no está publicado, respecto de un anuncio que hizo el presidente Boric el día 1 de junio en su cuenta pública, en donde dijo que se incorporaban. Él no habló en el discurso, no dijo qué se iba a incorporar, dijo que iban a haber mejoras en diabetes tipo 2, con foco en protección cardiovascular, renal, algo así dijo, ¿no es cierto? Sí. Tuvo que venir una bajada posterior para que nos enteráramos que precisamente una familia de medicamentos que se llaman ISGLT2, y ahí te voy a preguntar así como que, ¿qué significa ISGLT2? Se iba a incorporar, lo que es una súper buena noticia respecto a los tratamientos no insulínicos que existen hoy día también en este desarrollo que ha tenido la ciencia, la tecnología. Lo conversamos en capítulos pasados respecto del avance que hay, que de repente uno mide los avances a veces solo en cosas tecnológicas, nuevos dispositivos, pero también a nivel de insulinas y de otros tratamientos orales hay avances. Y eso es súper relevante porque están disponibles en nuestro país, estaban disponibles para todo el paciente que pudiera pagar, y hoy van a tener cobertura. Eso es lo que esperamos en el futuro cercano, si es que no está pasando ahora ya. No lo sabemos, porque de repente nuestro Ministerio de Salud, y lo conversamos en el hospital, en el capítulo del Hospital Digital, es un poquito ahí especial, ¿no es cierto? Carmen Gloria, para comenzar, a ver, tratamientos no insulínicos en general. Hay varios y podemos hablar de la metformina, pero no vamos a hablar de esos, sino que vamos a hablar de esto otro. ¿Qué significa ISGLT2? Sin marcas comerciales, a pesar de que dentro de nuestros sponsors tenemos algunos, parece que tienen esos productos. ¿Qué significa ISGLT2? ¿Qué son? Son un grupo de fármacos, se llaman inhibidores de la recaptación de sodio glucosa, ¿verdad? En el fondo son un grupo de medicamentos que son glucosúricos, que eliminan azúcar por la orina, ¿no? Perfecto. Ese es como muy genérico, por supuesto. No nos vamos a poner a dar la información científica, pero se elimina azúcar a través de la orina. Claro. Eso permite bajar la glicemia, bajan el azúcar, pero además tienen muchos otros efectos, no solamente eso, que estoy específicamente reducir la glicemia, el azúcar, sino que tienen, y es lo importante, y por eso queríamos hace mucho tiempo que se incorporaran en la canasta de los pacientes, tienen efectos protectores desde el punto de vista renal y del punto de vista cardiovascular. ¿No estaban cubiertos? No estaban cubiertos. Entonces, claro, los pacientes que podían comprarlos podían acceder, pero no estaban en ninguna de las canastas. Entonces, hace ya hace un poquito más de un mes, a través de un programa ministerial, se incorporaron para los pacientes con diabetes tipo 2
y enfermedad renal crónica en etapa 3B, que se llama, que ya tienen un deterioro de la función renal. O sea, hay una población acotada por ahora. Una población acotada, claro, que eso así partió hace más o menos un poquito más de un mes, que se partió por un programa ministerial. Deben ser 2 o 3 meses. Es que partió, claro, lo que pasa es que 3 meses. El anuncio fue hecho hace, como dices tú, 2 o 3 meses, pero como esto significaba una licitación que había que ganar, etcétera, y te comento porque en el fondo somos desde Hospital Digital, que se está indicando... Si no han visto ese capítulo, vayan a verlo. Claro. Si no lo han visto, vayan a verlo. Claro, okay. Entonces se está indicando a través de la célula de Hospital Digital estos fármacos por este programa. Entonces había que esperar que esta licitación por este programa, que dices tú con justa razón que son unos 2 o 3 meses atrás, pero pueden ser indicados. Entonces están disponibles, pero lo que tú estás comentando tiene que ver con un anuncio de que van a ser incorporados al GES. Sí. Y eso ya es otra cosa, porque tiene una cobertura que es mucho más amplia y permanente. No sabemos todavía si va a tener una población acotada o también va a tener esta restricción. Claro, eso tiene que salir ese decreto, no se ha firmado todavía, debiera estar disponible a partir de diciembre, porque este programa, que es un programa que se llama PRAPS, que era un programa de prevención donde se incorporaron, está vigente hasta diciembre. Entonces esperamos contar con esta incorporación del GES a partir de diciembre, pero como te digo, depende de la firma de los decretos y todo eso. Así que eso, pero hay un ordinario que viene del subsecretario. No. Como habla la gente que trabaja en el servicio pero es que público, así se ya, llama el documento. Ok, ya. Que viene es ordinario. Sí, okay. No es ordinario nadie. Ya, no hay nadie, es un documento que se llama ordinario. Señor director, póngale pip. Ya, y que amplió los criterios. Entonces hoy día las personas con diabetes tipo 2 que tienen enfermedad renal crónica en etapa 3A, 3B, 4 y 5, eso quiere decir harto deterioro de la función renal, y que tienen insuficiencia cardíaca etapa C, perdona que lo describa de esta forma, pero es lo que dice este famoso ordinario, ¿ya? Que están hoy día disponibles, ya están disponibles para todas las personas con esas características que lo necesiten, indicado por diabetólogos de Hospital Digital. Para todos los pacientes de servicio de salud. Hospital Digital, vamos a retomar un poco el capítulo. Quiere decir que tiene un poder así como... No, fantástico, me refiero a que efectivamente están, por un lado, solucionando problemas concretos de los profesionales de atención en APS y además incorporando una indicación de fármacos que no estaban en APS. Exactamente. Es que es una tremenda noticia, es una muy buena noticia, porque como te digo, protege a las personas del avance del daño renal. Aquellas personas que ya tienen un daño renal, que un tercio más o menos de las personas en diálisis en Chile hoy día tienen diagnóstico de diabetes. Entonces, lo que se quiere es evitar, y estos fármacos han demostrado, ralentizar la progresión al daño renal. Entonces va a evitar, y eso esperamos, el avance y menor ingresos a diálisis, etcétera. Esa aparición, perdona que me ponga a las clásicas disquisiciones, nosotros deberíamos tener un podcast los dos y estaríamos hablando maratones, el día completo, no. Pero me refiero, quiero pensar en que cuando se busca crear un fármaco para la diabetes, como que el objetivo principal, el foco siempre es como bajar glicemia. Y que aparezcan estos efectos como secundarios asociados. Siempre se habla como de los efectos indeseados, por supuesto, de los que genera un fármaco, que me imagino, y podemos hablar un poco luego de eso, respecto de esto. Pero acá hay un efecto que yo me imagino que no estaba siendo buscado y que se fue descubriendo a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan los ISGLT2, los glucosúricos, más o menos en el mercado? Fueron aprobados por el 2014, más o menos, la FDA, aproximadamente, si no me equivoco. Sí. Y, me gusta a mí preguntarte datos, ya te pregunté todo. No, pero más o menos esa es la fecha. Para que también situar a la gente en el contexto, esto no es algo nuevo. Años, no son nuevos. Por eso te digo es nuevo que lo incorporemos. Llevamos mucho tiempo intentando que se incorporen. Por eso te digo que esto también va en pos de la equidad. Sí. Porque podían acceder a los fármacos, vuelvo a decirte, ¿quién podía pagarlo? Entonces, claramente un fármaco que ahí fue muy emocionante. Yo estuve en el Congreso de la Asociación Americana, cuando salió el estudio que demostró, no teníamos un fármaco en diabetes, como dices tú, de estos no insulínicos, que no solamente bajara la glicemia, sino que
mejorara, que disminuyera la mortalidad. Entonces el auditorio era un auditorio llenísimo de gente, gigante, lleno de pantalla, la gente estaba afuera incluso del auditorio. Y se abrió el estudio, lo mostraron, mira, la gente se paró y aplaudía. De verdad fue emocionante porque no teníamos un fármaco que demostrara una disminución en la mortalidad y en la progresión, que fue lo que mostró este fármaco inicialmente, y han seguido avanzando los estudios. Y hoy día estos fármacos se están usando incluso en personas sin diabetes, en personas que tienen insuficiencia cardíaca, con cosas muy específicas, con fracción de eyección preservada o disminuida, etcétera, lo están ocupando sin diagnóstico de diabetes o en enfermedad renal, ¿te fijas? Porque tienen estos efectos que son muy protectores. Entonces, la verdad es que son fármacos que tienen esta potencia de bajar la glicemia, no mucho, y que además, si la velocidad de filtración, cuando el daño renal, la velocidad de filtración cae de 45, baja 45, ya pierden su efecto hipoglicemiante. Entonces no es que estemos buscando el efecto hipoglicemiante, los indicamos independiente de la hemoglobina glicada. Tiene que ver con esta protección que generan específicamente en diabetes tipo 2. Hay un consenso chileno respecto de esto, ¿no? Hay un consenso chileno que se hizo, la Sociedad Chilena de Diabetología, pero con otras sociedades científicas también. Con cardiología, con nefro y con medicina familiar. Hicieron un consenso y sacaron recomendaciones. Eso demuestra la transversalidad y la importancia que tiene también. O sea, de verdad creo que ahí hay un trabajo súper serio y que yo creo que como paciente hay que agradecerle también a la sociedad científica, porque imagino que eso también es un insumo que le permite a la autoridad, con otro tipo de acciones también, finalmente tomar la decisión. Y si no baja tanto, a ver, a la gente que a veces necesita o cree que estos medicamentos le van a hacer, por supuesto, bajar la glicemia como primera cosa, que es lo que uno quiere. ¿Tiene asociado, aparte de esta protección, pérdida de peso, que de repente está tan en boga también hablar de baja o no baja de peso, presión arterial? ¿Qué hay con eso? También bajan un poco la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener algunas precauciones. Bajan un poco de peso también, y un poco significa 2 a 3 kilos. Entonces en esta de la reducción de la presión arterial tenemos que tener ciertas precauciones, por ejemplo, en personas mayores que estén usando diuréticos como antihipertensivos, y que los están usando porque puede haber hipotensión ortostática. Entonces hay que tener algunas precauciones en eso. Eso es cuando te baja la presión, que tú te levantas y tú te cae la presión y te puedes caer. Y a las personas mayores de repente que están con medicamentos para bajar la presión, de repente se andan cayendo, claro, y se pueden desmayar. Entonces, si están usando esos medicamentos, puedes tener caídas bruscas de la presión y puede tener caídas. O sea, entonces hay que tener esos cuidados porque bajan también un poco más la presión. No producen hipoglicemia, pero si esos medicamentos los agregamos a personas que están insulinizadas... Eso justamente te iba a preguntar, porque esto por sí solo funciona. ¿Es necesario agregarlo en una etapa siguiente? ¿Va a ser lo único que va a usar el paciente? No, en general son fármacos, porque las guías cambiaron, más o menos del 2018 hacia adelante, todas las guías de tratamiento de la diabetes. ¿Las guías chilenas? Todas las guías chilenas, Marcela, tú sabes que la guía chilena... Es que es relevante. Todavía sí, está antigua. Está antigua, el ministerio va atrasado porque cuesta... Qué curioso. ¿No es cierto? Qué curioso, pero que cuesta hacerlo ya. Ya, le vamos a poner igual el link a la guía que está vigente, porque es lo mínimo que podemos hacer. La guía que está vigente, para que tú sepas, yo participé de esa guía. La hicimos... Tenemos ropa tendida. La trabajamos el 2016 y quedó en espera, y tú también participaste. Mira aquí también hay ropa tendida. Ahora me estoy acordando, estábamos juntas en esa mesa. Nos invitaron como pacientes hacia el final. Ya, bueno, pero estuviste Sí. Entonces, en esa guía que tuvimos los dos, acuérdate que salió la evidencia y no se habían publicado todavía este estudio específicamente que estoy hablando yo, que es el EMPA-REG, donde se demostraban estos efectos maravillosos. Entonces, los ISGLT2 estaban puestos en la guía, pero con una evidencia que suponíamos que era buena, pero todavía no había sido demostrada. Pero cuando entonces no aparecen en la guía con tanta fuerza. Después se publican estos estudios. Y las guías internacionales ya lo empiezan a recoger. Claro, ¿te fijas? Y después, como la guía, incorporaba, porque nosotros pusimos en esa guía, tú y yo y todos los que participamos, otros fármacos, más allá de la metformina y sacando la glibenclamida sulfonilurea, pusimos fármacos que eran más caros. Entonces, acuérdate que esa guía se trazó la publicación y tuvo que ver
precisamente porque eran fármacos de mayor costo. Entonces hay toda una consideración también de salud pública en cuanto a que el país es capaz de abordar o no desde el punto de vista de costos, ¿no? Bueno, pero cambiando la historia, ahí están los fármacos ahora y están disponibles y los podemos indicar. En complemento con otros. En complemento con otros, y estábamos hablando, claro, entonces, deben ser indicados en personas que tienen enfermedad renal o enfermedad cardiovascular establecida. Los usamos en el fondo en personas, como digo, en esos settings, estos medicamentos o agonistas del receptor de GLP-1. Puede ser que esos pacientes estén insulinizados, lo que te estaba comentando antes, y si están usando insulina, entonces pueden, como tienen un efecto hipoglicemiante, aunque no sea muy potente, pero lo tienen, pueden producir hipoglicemia, entonces tenemos que ajustar dosis de insulina si es el caso, por ejemplo. Efecto secundario, porque la gente siempre suele preguntar respecto de aquello, que es cosa de recordar la metformina, si está mal, digamos, dosificada, pensando mal titulada, partieron con una dosis muy alta y la gente ya no la tolera. ¿Qué pasa con los ISGLT2 en ese aspecto? ¿Los pacientes tienen que tomar algunas precauciones? ¿Hay algunos efectos indeseados que podrían aparecer, que se van a regular o con el tiempo, o cambiando dosis o cosas por el estilo? Los más frecuentes son más leves y tratables, que son infecciones más bien genitourinarias, ¿no? Pensando en que se elimina azúcar por la orina, ¿no es cierto? Entonces, eso va generando algo ahí. Claro, entonces lo que les pedimos es optimizar la higiene genital, tomar agua, eso minimiza este riesgo. Indistintamente hombres y mujeres. Hombres y mujeres, se ve, digamos, no es infrecuente que muchos hombres a través del urólogo por balanitis lleguen a consultarnos a nosotros o que nos digan, qué sé yo, está usando ISGLT2. Pero puede ser en hombres o mujeres un poco más frecuente ahí. Otras cosas como efectos indeseados son que es algo más infrecuente, pero que es la cetocidosis euglicémica que llamamos. En glicemia normal. En glicemias normales. Sí, no me ponga ese pero término. Se llama. No, sí está bien. Bueno, estamos educando euglicemia. O normoglicemia. Normoglicemia. Que es una cetocidosis que se da con glicemias en rangos casi normales. O sea, es mucho más frecuente cuando se ocupa en personas con diabetes tipo 1. ¿Se puede ocupar? Entonces es una indicación fuera de off-label, como le decimos, sí. Pero off-label para la FDA. ¿Ya? La Agencia Europea tiene autorizado el uso de la dapaglifosina en 5 miligramos, una dosis más baja. Pero en un setting súper específico. Personas con IMC, índice de masa corporal mayor a 27, ¿no es cierto? Y con súper entrenados, que se midan cetona, y así todo, igual tienen mayor riesgo de presentar cetocidosis. Perfecto. Así que hay que tener mucha precaución con eso. Perfecto. Pero esta cetocidosis que se puede ver en diabetes 2 o incluso hay personas con diabetes 2 que están mal diagnosticadas y que no son 2, qué sé yo, bueno, entonces puede presentarse esta cetocidosis. Así que es infrecuente, pero hay que tener precaución porque pueden ser personas que estén, por ejemplo, muy descompensados y no están en un programa de compensación y parten con ISGLT2, pueden hacer cetocidosis euglicémica. O personas que están con alcoholismo, toman alcohol crónico, digamos, en cantidades importantes, o dietas muy bajas en carbohidratos, aquellos que van a cirugías, etcétera. Hay varias condiciones que el que está hospitalizado, todo eso debe suspenderse o no iniciarse, por supuesto, un ISGLT2, porque están más predispuestos a presentar esta cetocidosis, que si bien es infrecuente, pero la estamos viendo ahora que están más masificados, digamos. No es menor lo que nos cuentas porque, a ver, esto de la indicación off-label, y yo creo que no puedo dejar de preguntarte, porque yo tengo conocidos que los usan como una forma también de controlar el peso, principalmente, y uno de sus primeros comentarios es, efectivamente, algunos no tenían idea de este mayor riesgo, el riesgo aumentado de una cetocidosis, pero sí me hablaban de las infecciones urinarias con esta necesidad casi como de que imperiosa de ir al baño con mucha frecuencia, porque alguna vez me han dicho, ¿y tú no lo usas? No,
Mi médico me ha dicho que no es necesario por ahora, que además no hay una indicación oficial que nos respalde. Me dijo, ¿para qué correr un riesgo innecesario? Pero el tema de la infección urinaria era como lo más recurrente. Hay mucha gente usándolo hoy día en Chile, porque a mí me ha tocado conversar hace años con pacientes de diabetes tipo 2 que estaban recibiéndolo probablemente por algún programa piloto o algo así en APS. Y me avisaron ahora que estaban felices con el anuncio del presidente. La penetración es potente, ¿no? Sí, tenemos un par de marcas al menos. Sí, tenemos dapaglifosina y empaglifosina en Chile disponibles hoy día, y son los dos que se utilizan ampliamente, digamos, y desde hace mucho tiempo. Nosotros los diabetólogos lo usamos hace mucho tiempo. Hoy día se está indicando mucho más también ahora por nefrólogos y cardiólogos como especialistas, pero además los médicos de cualquier especialidad o, digamos, o no especialistas. Bueno, el médico de APS. Los médicos de APS o médicos familiares, etcétera. Se está usando muchísimo. No, y ha bajado de precio también. Y más allá de que hoy día podemos estar contentos con la noticia de que se mejore el acceso, farmacias populares, farmacias Cenabas, los tienen ahí como disponibles, y eso ha ido generando un mejor acceso. En el capítulo en que estuvimos hablando de Hospital Digital, te dije que teníamos una sección que se llama así como La gente quiere saber. Y respecto de esto también hay muchas preguntas. Y tenemos una pregunta que nos llega en video selfie que te invito a ver en estos momentos. Mi nombre es Ivonne Silva, soy de la ciudad de Curicó. Soy paciente de diabetes tipo 2 desde hace más de 20 años. En la actualidad tengo 63 años y me gustaría preguntarle a la doctora Besanilla si nos puede comentar acerca de qué tan reales los comentarios que he escuchado acerca de los nuevos medicamentos que se están incorporando para la protección o ayuda del corazón y los riñones en los pacientes tipo 2. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Carmen Gloria. Sí, Ivonne, estos medicamentos, estos inhibidores de ISGLT2, valga la redundancia, lo dije, son medicamentos que protegen fuertemente el riñón y el corazón. Por lo tanto, son medicamentos que uno agrega a la terapia si es que nos están ocupando en personas que tienen ciertos factores de riesgo o que ya presentan algún daño. O sea, si tiene ya 20 años de evolución de la diabetes y tiene algún daño desde el punto de vista renal, que ha disminuido la función del riñón, o ha tenido, espero que no, pero algún infarto o tiene insuficiencia cardíaca, estos medicamentos protegen desde ese punto de vista, así que sería deseable utilizarlos en ese contexto. Es fantástico, o sea, yo creo que esto es como más allá de la insulina, lo que ha ido apareciendo, me parece que desde el punto de vista de el bienestar de las personas que vivimos con diabetes en general. O sea, estamos viviendo un tiempo bien especial, bien como de ebullición de cosas nuevas, con la aparición de los estudios. Claro, un fármaco que tiene ya más de 10 años de presencia en el mercado, que ha probado seguridad también, en donde hay indicaciones aprobadas por la autoridad sanitaria. O sea, esto es confianza, esto es optimismo, esto es pensar en el futuro, en el mañana, es vivir más tiempo y mejor, que es una de las cosas que nosotros, que tenemos una patología crónica, estamos como siempre preocupados. ¿Cómo ves tú el tema de, para ir terminando, de la educación? Porque acá, cuando hablamos de las posibles complicaciones, o efectos secundarios, no complicaciones, los efectos secundarios de un medicamento, mucha gente como que lo empieza el boca a boca a desacreditar precisamente. No, es que eso me hizo mal, terminé peor que lo que estaba, no sé. La educación es clave, ¿no? Acá conversar con el paciente, hacerle una buena educación diabetológica, que entienda estos posibles efectos, es clave, ¿no? Fundamental educarlo al paciente y al equipo tratante, porque lo que dices tú, las complicaciones, o sea, los medicamentos bien utilizados consiguen los efectos deseados. Además, estos fármacos han demostrado protección
cuando los usamos asociados a otros fármacos, que son los inhibidores de enzima convertidora. Por ejemplo, el enalapril, que está disponible en todos lados y que se ocupa de manera muy disminuida, no como debiera ser en la atención primaria. O sea, los pacientes debieran estar usando estos fármacos y sobre esos fármacos usar los ISGLT2. Ahí conseguimos el efecto beneficioso de estos medicamentos, se suman. Entonces, no es como, y tampoco que nos ha pasado mucho, que nos llegan interconsultas a Hospital Digital, como el paciente no quiere usar insulina, entonces usemos estos medicamentos. No es así, porque el paciente que necesita insulina es porque necesita insulina, por las indicaciones adecuadas en frente a la insulina. No va a reemplazar este medicamento la insulina. Son cosas diferentes. Entonces, necesitamos educación muchísima a los equipos de salud y también a los pacientes, que son cosas distintas, que son, como te digo, buscar el efecto adecuado para el paciente adecuado, que no todo es lo mismo. En diabetes tenemos, y siempre hablamos de hacer un traje a la medida, específico para cada paciente. Entonces, educar siempre, siempre a los pacientes, a los equipos, a todo el mundo. La única manera de sacarle provecho y de demostrarle también a la autoridad que cuando toma este tipo de decisiones está actuando en forma correcta, porque yo creo que no hay peor cosa que nos puede suceder es que nos podamos acceder a mejores tratamientos y los mal utilicemos y no tengamos los resultados que hemos visto en estos famosos papers, en los estudios, que de repente, claro, faltan estudios a lo mejor a nivel local. Y el día de mañana esperamos tenerlos también, pues yo creo que están dadas las condiciones para que podamos tener una data bonita con estos nuevos tratamientos que nos ponen a la vanguardia también en el vecindario respecto de cobertura, de acceso y qué cosas que hemos conseguido en conjunto, la sociedad civil, los pacientes, con los profesionales de la salud, los médicos, que como te decía, respecto a este consenso, claramente un argumento de peso para poder ir a exigir, a pedirlo y que finalmente la autoridad nos escucha. Y estamos dando esos pasos agigantados. Carmen Gloria, ha sido súper amable, te agradezco muchísimo, le agradezco a ustedes también por estar ahí. No se me olvida regalarte, porque en todos los capítulos tengo que regalarlo. Estoy obligado, tengo tantos, mira cuántos ya nos quedan. Mira, muchas gracias. Nuestro remolino de Fundación Mi Diabetes. Muchas gracias a ustedes por estar ahí y los esperamos en un próximo capítulo, en una próxima temporada, en algún momento en el ciberespacio. Nos están encontrando. Dejen sus comentarios acá abajo, denle like, suscríbanse al canal, hagan todas esas cosas que dicen los influencers. Al final, yo no las digo. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Conversaciones Fuera de Rango, el podcast de Fundación Mi Diabetes. Aquí, pacientes, cuidadores y especialistas compartimos experiencias, dudas e historias reales con un mismo fin: construir una mejor calidad de vida con diabetes. Porque incluso fuera de rango, siempre se puede aprender, crecer y acompañar.